Para arrancar ya de primeras, cuando estaba preparando el PowerPoint para vosotros, me gustó poner el título, que me lo dio Juan Manuel, aunque es verdad que ya he hablado de esto algunas veces, pero el título así tal cual me lo pasó Juan Manuel y me gustó mucho porque es Vivir la fe en la vida cotidiana. Y nada más ver el título ya me pareció una buena sugerencia esa doble lectura a la que invita este titular, ¿verdad? Porque por un lado se puede entender como los envites que sufre la fe o nuestra fe en la vida de cada día, ¿no? Es decir, la fe en la vida cotidiana. En esa vida cotidiana, ¿qué es lo que le pasa a nuestra fe? ¿Cuáles serían los rasgos propios de esa fe, las tentaciones propias, el discernimiento más adecuado que hay que hacer, los temas recurrentes? Pero también hay otra lectura de ese mismo titular, que sería la fe en la vida cotidiana es el confiar en el valor de la vida cotidiana, en que la vida cotidiana tiene una potencialidad grande, grandísima, para vivir también nuestra fe. Y me gustaba mucho esa doble lectura a la que nos invita el título, porque de verdad recoge y resume muy bien como las dos grandes patas en las que voy a asentar las palabras que he reflexionado un poco para compartir con vosotros, ¿no? Tanto esos envites de la fe que en lo cotidiano sufre o sufrimos, como por otro lado el confiar más en dar valor a esa cotidianidad que tenemos entre manos. Pero bueno, para pasar, lo que voy a hacer con la presentación es acompañar simplemente el esquema para a ver si ahora yo soy capaz de aquí. Voy a acompañar mis palabras con un esquema simplemente para que tengáis un poco la estructura, ¿no? Y no os perdáis y tampoco me pierda yo. La vida cotidiana, lo que entendemos por vida cotidiana, nos puede ayudar el ir a la etimología, que viene del latín, de la palabra cotidiano, quotidianus, que es cada día. Así que la espiritualidad de la vida cotidiana o vivir la fe en la vida cotidiana significa vivir la vida cada día, vivir la fe cada día. Y aunque es algo tan sencillo, ¿verdad? Porque es algo que nos toca absolutamente a todos, al mismo tiempo es enormemente complicado dar valor a cada día, porque nos encontramos con varias tentaciones. Una de ellas muy habitual sería, y esto nos pasa más cuando nos vamos haciendo mayores, en instalarnos en los días pasados, ¿no? En cada día, pues instalarnos en los días pasados, en lo que pasó en el pasado, en lo anterior, anhelando y añorando cosas. Se puede tener la tentación contraria, que es vivir tan volcados en el futuro y en lo que está por venir, que el cada día es una carrera de obstáculos rápida, ¿no? Para alcanzar una meta que nunca llega, y entonces siempre estamos con la lengua afuera haciendo cosas para que las cosas den mucho fruto en el futuro, ¿no? Y entonces difícilmente nos quedamos saboreando el día que tenemos entre manos, que realmente es el único día válido, ¿verdad? Circula por internet una frase del Dalai Lama que dice algo así: solo existen 2 días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer, otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir, ¿no? Es decir, la espiritualidad de la vida cotidiana, del cada día, es una invitación a vivir el hoy. Pero esto que suena tan bonito y es un recordatorio necesario, también tiene su tentación, porque es lo que hacen los jóvenes, ¿no? El carpe diem. Hoy voy a estrujar el día tanto que lo voy a devorar, ¿no? Y no mido las consecuencias ni vinculo mi vida a un pasado. Entonces el reto de lo cotidiano está en vivir el hoy
sabiendo que este hoy está vinculado con un pasado y que tiene continuidad en un futuro. Pero hoy es el día, ¿verdad? Y otro dato importante que me parecía relevante traerlo a colación es que esta cotidianidad que es la que compartimos todos. Entonces, así como hay una espiritualidad dominica, ¿verdad?, o dominicana, hay una espiritualidad ignaciana, una espiritualidad franciscana, una espiritualidad propia de familias religiosas, la espiritualidad de la vida cotidiana tiene la ventaja de ser la espiritualidad de todos. Porque seamos frailes o monjas o laicos, casados o en vida contemplativa o en vida activa apostólica, el hecho es que cada uno de nosotros tenemos que confrontar y vivir y realizar nuestra fe en lo concreto de cada día, que es donde se realiza, ¿verdad?, donde se prueba. Es decir, el momento, la probación de nuestra fe acontece en el día a día. Y entonces esos rasgos de lo cotidiano los compartimos todos. Entonces es la espiritualidad de todos, es la espiritualidad base. Y a partir de ahí ya cada uno aportará sus matices concretos, pero es la espiritualidad base, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los sacramentos, ¿no? Hay un sacramento que es el base, que es el bautismo, y todos somos bautizados, todos formamos parte del pueblo de Dios, y luego ya hay consagraciones segundas, ¿verdad?, de matrimonio o el orden o la consagración de la vida religiosa. Pero el bautismo sería la base. Pues de modo semejante, la espiritualidad de la vida cotidiana es la espiritualidad de todos. Ahí estamos todos donde tenemos que poner los codos. Y en segundo lugar, la espiritualidad de la vida cotidiana, a pesar de ser algo compartido, no solo incluso por los que somos creyentes, sino por la humanidad entera, que nos tenemos que enfrentar a levantarnos, a trabajar, a volver a casa, a desayunar, a descansar, a vivir el ocio. Son esquemas vitales que se repiten para todos. Sin embargo, sí que tiene mucho sentido que la miremos desde la perspectiva de la fe y del Evangelio. Porque desde el Evangelio, la vida cotidiana, aunque visto desde fuera parezca que todos hacemos lo mismo, ¿verdad?, realmente todo cambia en el modo de hacer lo mismo. Y en ese modo de hacer lo mismo tiene mucho que ver la vivencia de la fe. Y entonces la fe, el Evangelio, nos hace vivir ese levantarnos, acostarnos, comer, descansar, conversar, trabajar, de modo cualitativamente distinto. Las prioridades para un creyente desde el Evangelio deberían ser distintas a las prioridades que nos dice el mundo que son importantes, ¿no? El orden de las cosas se altera desde la perspectiva del Evangelio. Según las demandas del mundo, las demandas del Evangelio es diferente. Luego, sí que es pertinente plantearse la vida cotidiana desde el Evangelio y la fe, porque nos va a hacer invertir prioridades, elegir las cosas de una determinada manera, inspirados desde nuestro Señor. Y entonces, a partir de ahí, en este modo distinto de situarnos, me venían algunas claves importantes, ¿no? La primera clave importante sería, he puesto ahí, la primera clave, dos claves importantes como pilares de nuestra fe. La primera clave teológica, ahora voy a ponerme un poco fuerte al principio, ¿no?, así para que parezca que sabemos todos mucho, y luego ya nos manejaremos en este andar por casa que nos toca a todos. Pero hay dos claves teológicas que a priori, que ya desde el principio, nos ayudan mucho a comprender mejor la realidad, esa a la que tenemos que vivir todos los días, desde la clave de Dios. Entonces, ese primer pilar de la fe importantísimo es la creación, el Dios creador. Y lo he acompañado con esta imagen, este icono precioso, ¿verdad?, donde se ven las cosas creadas que salen de las manos del Creador, las maravillas de Dios, ¿no?, los mirabilia Dei, que se decía. ¿Y por qué es importante? Porque
ese es el entorno, el hábitat natural que Dios nos ha dado para vivir cada día. Luego entonces ya es una primera confrontación que tenemos que hacer en nuestra experiencia cotidiana de la fe. ¿Vivimos en un entorno, en el hábitat adecuado que Dios nos ha puesto en esta vida para vivir? ¿O nos estamos alejando demasiado del hábitat natural que Dios ha pensado para nosotros? Pues yo creo que en parte nuestra cultura occidental se está alejando bastante de ese hábitat natural. Entonces aquí ya hay una llamada de atención primera, porque siendo cierto que la tecnología es buena, ¿no? Según la utilicemos, será mejor. Si la utilizamos mal, pues quizá no tanto, ¿no? Pero en principio la tecnología es buena. Pero si la tecnología ocupa un espacio vital tal que no da lugar para tener contacto con la obra creada directamente por Dios, malo. Y aquí empalmo, me parece que esto empalma muy bien con la encíclica del Papa Francisco, ¿no? La Laudato Si, donde nos está diciendo, nos está tirando de las orejas al mundo y a nosotros para decir, tenemos que repensar nuestra vida desde la clave ecológica, desde la clave de cómo estamos viviendo cotidianamente en nuestro contacto con la Madre Tierra, con lo creado, con las cosas que son artesanas, con el trabajo manual, porque nuestras sociedades tienen un desequilibrio enorme entre lo mental, lo intelectual y lo manual, lo tecnológico, y lo manual. Y hay que rescatar, hay que redistribuir mejor todas estas tareas que son buenas, pero con un mejor equilibrio. Incluso ya antes Benedicto XVI, que ya apuntaba a que para nuestra cotidianidad la presencia de la naturaleza sea mayor, él decía, Benedicto XVI, la naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Esta, en cuanto se compone no solo de materia, sino también de espíritu y por tanto rica de significados y fines trascendentes, tienen carácter normativo incluso para la cultura. O sea, si queremos vivir evangélicamente, tenemos que rescatar el lugar de lo creado y en concreto de la naturaleza en nuestra vida. Por eso me gusta mucho en muchas de las casas de espiritualidad, por ejemplo nuestras, siempre hay jardines preciosos o plantas preciosas, porque además a mí es que se me dan fatal, pero en general a las religiosas se os dan estupendamente las plantas y es una maravilla, ¿verdad? Porque ahí también encontraremos a Dios. Y en clave más moderna, bueno, me salía esta imagen del cántico a las criaturas, que es la inspiración de la Laudato Si, el cántico a las criaturas, ¿no? Es que nuestra vida debería estar llena del cántico a las criaturas, cotidianamente hablando, ¿no? No solo cuando nos vamos de retiro, sino qué contacto con toda esta vida tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, el otro pilar de la fe, ¿no? He dicho que había dos grandes pilares desde la fe para entender la vida, para ver a qué realidad debería formar parte de nuestra cotidianidad. El segundo pilar es la encarnación. Y he puesto aquí uno de los, es de Giotto, ¿no? La visitación de Isabel, el encuentro entre Isabel y María, que es el encuentro entre dos mujeres embarazadas, ¿no? Porque la encarnación nos da la clave de lectura de cómo son las elecciones de Dios para nuestra vida, para su vida, y nos está diciendo, mirad que esto va por aquí. Porque en la encarnación, si en la creación, vio Dios que todo era bueno, en la encarnación el hombre vio que Dios era uno más, ¿no? Parafraseando un poco ese estilo del Génesis, y vio Dios lo que era bueno y que era bueno lo que había creado. Podemos hacer un paralelismo en la encarnación y ser nosotros los que, viendo a lo que ha hecho Dios, decir, y el hombre vio que Dios era uno más.
La encarnación es amor concreto, el amor concreto de Dios y tangible por la humanidad y por un modo de ser, la humanidad. Es decir, lo que Dios ama de la humanidad, lo que a Dios le gusta de la humanidad, para vivir Él su vida cotidiana aquí con nosotros, está ya totalmente anunciado en la encarnación. ¿Qué es? Muy bonito, ¿no? Porque es humanidad pura, desnuda, desprovista de artificio. El lenguaje sería la humanidad cotidiana sin más. Es que a nuestro Dios, para venir al mundo, no le ha interesado otra cosa más que esa humanidad sencilla que todos conocemos. Eligió a una madre para estar con nosotros, a un padre adoptivo, una casa sencilla, estar sujeto a las leyes del crecimiento y de la obediencia, y eso durante 33 años. Y la vida oculta es la condición de posibilidad de la vida pública de Jesús. No es que la vida pública de Jesús sea la más importante, todo lo contrario, o no sé si no todo lo contrario, sino que la vida pública es imposible de entenderla sin la vida oculta. Porque precisamente lo que hace Jesús en la vida pública es rebajar constantemente las expectativas de los apóstoles y de los discípulos que le quieren encumbrar. Y Él está diciendo que no se trata de, que no va por ahí. Mirad mi vida entera y veréis. Mirad mi vida entera y lo que he elegido y veréis. Todo lo contrario a lo vistoso, ¿no? Siempre la encarnación es un correctivo constante a nuestras expectativas. ¿Y qué es lo que ha hecho entonces en la encarnación nuestro Señor? Dar valor a lo que nosotros, en nuestro mundo, constantemente estamos devaluando. O sea, justamente por eso es tan importante, porque cuando a veces hablamos de la vida cotidiana pensamos como en la vida como más, no sé, la sencilla, la pobre, la menos importante. Y nuestro Señor nos está diciendo, no, es que precisamente he venido para deciros que eso es lo que tiene valor, porque es lo que he tomado para mí. Si nuestro Señor al venir hubiera escogido el castillo de Herodes, o hubiera escogido ser un maestro rabino de la ley al uso, un doctor de la ley al uso, pues a lo mejor sí que podríamos decir, mirad, Dios nos está diciendo que esa vida es la que merece la pena. Pero con las elecciones que ha hecho nuestro Señor, lo que nos está diciendo que es que esa vida tan común es la que merece la pena, la que tiene valor. Y ya que estoy en esta casa, me gustaba mucho recordar a un dominico muy conocido como es Fray Martín de Porres, ¿verdad? Que precisamente es conocido, ¿no? Porque le gustaba, porque era el que estaba no sé si le gustaba, pero por obediencia pues él barría los claustros. Bueno, él también pidió un poco estar en los lugares más humildes, ¿verdad? Y se dice o cuentan que él abrazaba la escoba como si fuera la cruz de Cristo, porque le recordaba precisamente esto de la encarnación, ¿no? Y de la obediencia. Y esto nos devuelve una pregunta muy importante a todos nosotros, ¿no? Que sería, ¿cuál es, así como Fray Martín de Porres escogía la escoba como símbolo de su vida cotidiana y de su trabajo y su quehacer, qué símbolo escogeríamos cada uno de nosotros que representara lo que es nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo y nuestro quehacer y nuestra tarea? ¿Y cómo creemos que lo mira Dios? Y si somos capaces de abrazarlo como si fuera la cruz de Cristo, ¿no? Que nos ha puesto en nuestro camino. Bueno, pues al final las conclusiones que podemos sacar de estos pilares, de estos dos pilares, de la creación y la encarnación, son dos conclusiones muy bonitas, que es para situarnos bien en esta vida desde el Evangelio y corregir falsas expectativas, ¿no? Porque si no nos situamos bien siempre estaremos esperando cosas que no son y que no son las de Dios, ¿no?
La primera conclusión desde la creación, que todo ha sido creado y todo nos ha sido dado, es que todo nos ha sido dado, que la vida es un regalo, que la vida es un regalo, que todo nos ha sido dado. Y por tanto, la dinámica en la que esto nos introduce es en la dinámica de vivir la vida cotidiana con absoluta gratuidad, que no nos merecemos nada, que no tenemos que estar conquistando la vida como ganando no se sabe qué, que no tenemos que estar pensando en el pasado, en el futuro, en el presente, sino vivir sencillamente lo que se nos da cada día. Y esa dinámica de la gratuidad, si vivimos la vida con mucha gratuidad, nos introduce a su vez en la dinámica de la libertad. Porque no hay nada más sano en esta vida que hacernos libres mutuamente, ¿no? Esto de la vida diaria en la que hacemos un regalo, tenemos un detalle con alguien y esta persona que le he dicho ni me ha dado las gracias. O la he llamado por teléfono y no me ha devuelto no estaba y no me ha devuelto la llamada. O todo lo que he hecho por mis hijos y así me lo pagan. O etcétera, ¿no? O a fulanita le han mandado en este destino que era el que a mí me han preparado y ahora resulta que a mí me ponen en un lugar que yo ni sé, ni siento, ni padezco. Y entonces miramos la vida en clave de competitividad y eso nos hace no hacernos libres unos a otros, porque siempre estamos esperando cosas que no entran dentro de la dinámica de Dios, ¿no? Porque la creación nos recuerda que todo nos ha sido dado, que todo procede de Dios. Así que mejor entrar en la dinámica de la gratuidad, porque eso nos ayudará a hacernos libres a nosotros y a los demás. Y a su vez, la tercera dinámica será que entonces viviremos la vida cotidiana permanentemente agradecidos. Todo nos va a parecer bien, menos las injusticias, ¿no? Y el pecado, evidentemente. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Si cada día es un regalo, yo solo puedo dar las gracias por lo que tengo, ¿no? Porque todo me ha sido dado. En segundo lugar, Dios nos recuerda el valor, desde la encarnación, el valor de lo que nos ha dado y de lo que se ha devaluado, ¿no? Lo que he dicho antes. Y esto es importantísimo para vivir la vida cotidiana, porque entonces habrá unos criterios distintos para hacer las elecciones de cada día. Hoy en día lo importante es triunfar, o lo importante es ser por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Pues tener una vida profesional de éxito, que tener los hijos y ser una buena madre, y ir a Cáritas, y ir a la misa de no sé qué, y entonces ir a atender a los inmigrantes, todo lleno de la perfección que nosotros pensamos que hay, ¿verdad? Y no nos recordamos, primero, que hay que elegir, y segundo, qué es lo que elegimos, ¿verdad? Desde la debilidad, desde la sencillez. Hay que invertir, hay que hacer un cambio de orden en las prioridades. Decía Teresa de Lisieux, entonces, cuando he dicho antes lo del número de actividades, a lo que me quiero referir es que no todas las actividades ni las acciones que tenemos pueden tener el mismo valor. ¿Cuál es nuestra actividad central y la actividad central de nuestro corazón y de nuestra vocación, y a partir de ahí elegir? Pero desde los criterios del Evangelio y no de los del mundo. ¿Para qué cultivamos la imagen? ¿Para quién, por ejemplo, ¿no? Pues decía Teresa de Lisieux, aunque se nos va la vida haciendo muchas cosas, ¿no? La tentación del mundo moderno del siglo XXI es la tentación del hacer, ¿verdad? En los años 80, cuando yo era joven, la tentación era el tener. Ahora la tentación es el hacer, ¿verdad? Y lo importante es ser, y además qué tengo o qué no tengo, y qué hago y qué no hago, ¿verdad? Pues Teresa de Lisieux decía que el más pequeño movimiento de amor puro o de puro amor le es más útil a la Iglesia que todas las demás obras juntas.
Cuando pensamos que por hacer mucho abarcamos mucho, viene aquí un Pepito Grillo para decirnos que el amor que pongamos en las cosas, eso es lo que le da valor. Eso es lo que le da valor. A partir de aquí, entonces, podemos ver algunas claves cotidianas, ¿no? Después de estas premisas, es decir, es muy importante que revisemos cómo nos situamos ante esa vida de cada día, porque no todo el mundo lo ve igual, ¿verdad? Entonces, en esas premisas estaba la creación, todo nos ha sido dado, y la importancia del contacto con la naturaleza. Y la segunda premisa es el valor de lo que nuestro mundo no valora, ¿no? Y es la encarnación. Si ya tenemos esa premisa entre la vida que recibimos, a partir de ahí vamos a ver algunas claves para vivir esta vida cotidiana que nos tocan a todos, ¿no? Religiosos, laicos, sacerdotes ordenados, enfermos, niños, ancianos y jóvenes y de todo, que nos tocan a todos. Y en estas claves es muy importante que las revisemos porque también están empapadas a veces de concepciones falsas que no nos ayudan a vivir bien esa vida cotidiana, ¿verdad? Entonces voy a acompañar algunas de esas claves con alguna imagen para ayudarnos a entender lo que quiero decir, que en el fondo es muy sencillo, pero cuesta mucho vivirlo, porque el Evangelio es así. Claro, es clarísimo. A mí el Evangelio me parece muy claro, en general, pero vivirlo ya es un poco menos claro. La primera clave que a veces que tenemos que revisar es el binomio de lo grande y lo pequeño. ¿Por qué creo que lo tenemos que revisar? Porque a veces nos daña a la hora de vivir la vida de cada día. Nos daña porque tiene falsas concepciones, se nos cuelan falsas concepciones. Entonces, la primera pregunta que a mí me saldría compartir con vosotros sería: ¿pero qué es lo grande y qué lo pequeño? ¿Qué es lo grande y qué lo pequeño? Porque tenemos muy introyectado que en el Evangelio o en la Biblia lo importante es lo pequeño, lo escondido, lo oculto, pero no siempre es así, porque Dios es grande, ¿no? Y las maravillas de Dios son grandes también. Y desde luego lo que tampoco es evidente es lo que nosotros entendemos por grande y por pequeño, ¿verdad? Eso tampoco es claro. Y mucho menos claro es lo que nuestro mundo entiende por grande y por pequeño. Y tenemos una tendencia espiritual natural a pensar que lo que le corresponde a la vida cotidiana es lo pequeño, ¿verdad? Pero tampoco es así, sino que lo que le corresponde a la vida de cada día es lo grande y lo pequeño, las dos cosas. En primer lugar, porque están totalmente unidas, como prueba la parábola de la mostaza, ¿no? De la semilla, que el árbol de la mostaza es inmenso, pero ese árbol no habría visto la luz ni habría crecido tanto si no es porque procede de una semilla que es la más pequeña de todas las semillas, ¿verdad? Luego es lo mismo, pero no es lo mismo, es decir, esa grandeza estaba contenida en una pequeñez, como germen, como semilla, ¿no? Luego entonces lo grande y lo pequeño puede que estén juntos, como una realidad en la que está uno preñada, ¿no? De grandeza, eso pequeño, ¿no? O pensamos, es verdad, se nos van los ojos, se nos hacen los ojos chiribitas, como dirían nuestras madres y abuelas, cuando vemos algo vistoso, pero resulta que, por ejemplo, en la elección de David, ¿no? De los 7 hijos de Jesé, el profeta, conducido por el Espíritu de Dios, elige al más pequeño de los hijos, que era David, pero David va a ser luego el rey de Israel, ¿verdad? Es decir, era el más pequeño, pero luego va a ser el rey más importante de Israel. Y Jesús va a ser el hijo de David, descendiente, ¿no? Del linaje de David. Así que hay que tener un poco de cuidado, porque en nuestra vida evangélica tenemos que manejar las dos claves, la de la grandeza y la de la pequeñez.
Lo que sí tenemos que hacer es revisar en qué tipo de grandeza nos estamos fijando y en qué tipo de pequeñez nos estamos fijando, ¿no? Porque, por ejemplo, decía San Ignacio de Loyola, claro, mi procedencia es un poco jesuítica, con perdón de los dominicos, pero San Ignacio dice en los ejercicios que el bien, cuanto más universal, más divino. Y entonces cuando uno piensa en universal, piensa en instituciones y obras grandes, ¿verdad? Que lleguen a cuanta más gente mejor. Pero nunca llegarán a cuanta más gente mejor si esas instituciones, en su forma de funcionar, en las cosas pequeñas, en su forma de funcionar, en la gente que la conforman, no funcionan de forma sencilla, evangélicamente hablando. Serían instituciones de estructuras grandes, huecas, ¿verdad? Así que exige un fuerte ejercicio de discernimiento esta clave de lo grande y lo pequeño, porque Dios nos llama a las dos cosas y con las dos cosas. Segunda clave para revisar, y lo digo también en el sentido de a veces, ¿no? Por ejemplo, una elección de la vida cotidiana, yo quiero trabajos humildes, ocultos, sencillos, pequeños, pobres, ¿no? Lo identificamos todo en lo mismo, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, ser superior de una casa que es más vistoso, lo digo también por lo de antes, pues es más duro y más difícil y se siente uno más pequeño que si estuviera fregando, ¿verdad? Porque la responsabilidad le hace a uno sentirse muy pequeño. Lo mismo ocurre con lo público y lo privado. También tenemos, curiosamente, una dinámica espiritual que nos conduce a pensar que lo propio de la vida cotidiana es lo privado oculto y que no es tanto de la vida cotidiana, de la espiritualidad de la vida cotidiana, lo público, que se ve mucho y que es muy llamativo, etcétera, etcétera. Pero no es del todo así. Y aquí he puesto dos ejemplos, ni siquiera, bueno, sí que Martin Luther King es cristiano, pero no católico, pero es cristiano, pero luego he puesto la otra imagen, es la del clan Kennedy, ¿no? La familia política por excelencia, el clan de los Kennedy, para fijarnos en dos cosas muy sencillas y muy significativas y muy interesantes, ¿no? Martin Luther King llegó un momento, por la opción que hizo, ¿no? Y por el apoyo que recibía, ¿no? de la gente, como reconocimiento de esa vocación pública, donde en la defensa de los derechos de los negros en Estados Unidos, el grueso de su vida, de la vida cotidiana de Martin Luther King, es la dimensión pública, ¿no? Para los políticos, la vida pública es el grueso de la vida cotidiana. Y para un sacerdote es algo que cuesta mucho, bueno, me voy a atrever a decirlo, pero es que lo veo muy claramente. Para un sacerdote, una de las partes que yo creo que forman parte a veces de una renuncia fuerte, vital, es que su vida es fundamentalmente pública. Porque además nos encanta saber dónde entran y dónde salen y con quién están y dónde han ido y si han viajado y se han vuelto. Entonces su vida tiene un escrutinio donde todo el mundo sabe dónde estás y dónde no. Tu vida es muy pública, es muy expuesta, ¿no? Tiene muy pocos rincones ocultos en ese sentido, ¿no? Muy poca privacidad. Y entonces su vida cotidiana es pública. Y sin embargo hay cosas que asociamos a lo privado y oculto, como es, por ejemplo, tener hijos, que lo asociamos a la vida privada y oculta y como cotidiana. Pero en una familia como el clan de los Kennedy, todo el clan, cuando la mujer de Kennedy se quedaba embarazada, eso forma parte de los titulares de los periódicos, porque tiene una trascendencia pública y política importante. Y luego incluso en la vida de los que no tenemos relevancia social ninguna, como por ejemplo sería mi caso particular, pero cuando te quedas embarazada, más público y visible que un embarazo poco hay. Eso no lo puedes ocultar, por lo menos en el último trimestre, ¿verdad? Entonces las líneas no son tan claras. Y esto es muy importante para no hacernos una concepción espiritual demasiado blanda y meliflua de lo que es la vida cotidiana. Así que público y oculto o privado
no tienen los límites tan claros y las dos cosas, en unas etapas de nuestra vida puede predominar más cotidianamente una parte que otra. Pero lo que sería cotidiano en las dos realidades, evangélicamente hablando, sería el descenso. Si yo estoy viviendo esto, lo público o lo privado, en clave de descenso, en clave de renuncia, en clave de servicio, eso sí es cotidiano, ¿no? Cada una de esas realidades. Otra revisión que habría que hacer sería ese binomio de lo ordinario y lo extraordinario, que también de forma como muy automática asociamos lo cotidiano con lo ordinario, ¿no? A veces se dice la vida ordinaria, pero no hay una equivalencia exacta entre cotidianidad y vida ordinaria, no, porque en la cotidianidad suceden muchas cosas extraordinarias. Y por eso he tomado aquí la imagen, la fotografía de esta es Teresita de Lisieux cuando era niña, con sus padres que son beatos, ¿no? Y van a ser canonizados, y serían un poco casi un prototipo de vida familiar y de santidad muy cotidiana, ¿no? Muy familiar, muy del día a día, ¿no? Pero sin embargo es una familia en la que sucedieron cosas extraordinarias, ¿no? Porque de 5 hijas, 4 religiosas, pues me parece muy extraordinario. Que los padres tengan una santidad de vida reconocida y que su hija menor sea doctora de la Iglesia, pues es muy extraordinario, ¿no? Dentro de hay un cúmulo de extraordinariedad, si se pudiera decir, dentro de una vida pues como la de Jesús en la Encarnación, ¿no? De una casa, un trabajo, una oración en familia y unas cosas muy sencillas, ¿no? Entonces el reto sería incorporar lo extraordinario a la vida cotidiana, tener la capacidad de abrir los ojos lo suficientemente como para percibir lo extraordinario en esa vida de cada día, ¿no? Los acontecimientos extraordinarios de Dios. Voy a poner una anécdota propia, simplemente porque son las que conozco y además así no pongo en evidencia a nadie, ¿no? Pero yo soy madre de 3 hijos y el mayor ya tiene 26 años, que ya está muy crecidito, ¿verdad? Y a día de hoy todavía me parece extraordinario escuchar de su boca, de la boca de los 3, decir mamá. Y no me parece tan evidente, siempre se pone el ejemplo de las madres de familia como el amor así más típico. A mí me da un poco de vergüenza cuando me veo en algunas circunstancias y me avergüenzo un poco. Pero me parece que no hay que dar nunca por supuesto que los hijos nos quieran. Y sobre todo que nos quieran de determinada manera, que nos quieran tanto a veces, ¿verdad? Entonces, eso es extraordinario. Eso es extraordinario en la vida de cada día, ¿no? Pero tenemos muchos retos, ¿no? Y no es tan fácil. El siguiente reto sería también, o la siguiente clave en la que nos cuesta manejarnos mucho en la cotidianidad, sería el crecimiento y la paciencia, es decir, el vivir, el existir cada día, ¿no? Que es una sucesión en el tiempo, ¿no? Viene un día y luego viene otro día, algún día se acabará y aparecerá otra temporalidad distinta, la eternidad. Y tenemos que asumir que esa cotidianidad está hecha de la posibilidad del crecimiento, ¿no? Nacemos muy chiquitos y algunos crecen más que otros, ¿no? Yo me quedé en el 1,5 metros, pero otros crecen más. Pero hay posibilidad de crecimiento intelectual, ¿verdad? De crecimiento del corazón, del crecimiento en sabiduría, de crecimiento en evangelio. Y eso conduce a una actitud vital evangélica muy potente y muy importante, que es la paciencia. Si yo hiciera aquí una encuesta, voy a echar un órdago. No sé jugar al mus, pero creo que el órdago es como decir, ha puesto todo, ¿no? No sé si alguno aquí sabe. Lo ha puesto.
voy a echar un órdago. Y en ese órdago yo os diría, si yo me levantara con el micro y os preguntara así a pie de calle, ¿no?, estos reporteros de pie de calle que están muy de moda, ¿cuál diríais que es la característica del evangelio más predominante, ¿no?, el rasgo del evangelio más predominante dentro del amor? No me engañéis, ¿eh? Pero yo creo que la mayoría diríais, la mayoría, porque voy a dejar un margen a la duda razonable. Si yo fuera preguntando, diríais, lo típico del cristiano es el servicio, la entrega a los demás, ¿no? El rasgo del amor más característico del cristiano, la entrega, el servir, y por ahí, ¿no? Y el himno de Corintios 13, ¿os acordáis, no?, el himno a la caridad, resulta que empieza diciendo, el amor es paciente, primero. Segundo, es servicial. Y el orden en la Biblia es muy importante. Primero, la paciencia. Qué curioso que Santa Teresa, ya que estamos terminando el centenario, ¿no?, en este 2015, dijera, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La paciencia es el primer rasgo del amor propio del ser humano. Porque lo esperamos todo de Dios, en el tiempo que Dios considere, no en el mío. Y la gran tentación a la que nos enfrentamos en la vida cotidiana es justamente la impaciencia y la valoración de los frutos de forma inmediata. Y eso, y hoy en día no me digáis que no es una tentación en la vida religiosa y en la Iglesia, que lo estamos midiendo todos por cuántos han venido. Una obra vale según el número, ¿verdad? No tenemos capacidad humana para medir de forma inmediata los frutos. El árbol de la semilla de mostaza, un árbol, quienes somos, bueno, yo tengo por parte de padre raíces rurales. Un árbol medio tiene una vida, para que se vea un poquito medianamente grande, de 25 años. Y los de tronco así más gordo, 50 años. Eso, por ejemplo, en el patio de la casa del pueblo de mis abuelos, que todavía se mantiene la casa, pero ya no están mis abuelos, recuerda a mi abuela que cuando yo tenía 4 o 5 años plantamos una semilla de un árbol de un nogal y mi abuela no lo vio, solo vio una cosita así con 2 hojas. Y ahora cada vez que vamos tenemos que cortar las ramas porque puede romper el tejado de la casa de al lado. No lo podemos ver el fruto de forma inmediata, no tenemos capacidad. Por eso la paciencia es fundamental y la paciencia nos obliga a vivir en la confianza y por tanto en la fe. La fe en la vida cotidiana se curte en la paciencia. O sea, dice mucho de la paciencia, ¿no? Otra clave importante, y ya en 3 minutos termino, sería el tiempo y la oportunidad. El tiempo y la oportunidad. Porque dice, nuestro Señor lo dice, ¿no? No sabéis el día ni la hora. Entonces, una cosa es saber que, ¿cómo decirlo?, que la vida no se acaba en las cosas que estamos haciendo, pero tenemos que dar totalmente la vida en las cosas que estamos haciendo. El futuro le corresponde a Dios y a otros y a las nuevas generaciones. Pero la oportunidad, el kairos, ¿no?, sucede ahora para mí. Es decir, no desaprovechemos ni un instante de este momento para amar. Esa sería la clave. No es como lo de, por ejemplo, cuando el médico nos pone a régimen y entonces es muy cansado y uno dice, mañana empiezo. Evangélicamente hablando, y para el amor, nunca digamos mañana empiezo, sino hoy es el momento, hoy es el tiempo para amar. No lo dejemos para mañana, ¿no? No lo dejemos para mañana. Y aquí tengo, por ejemplo, la imagen que está puesta aquí, no sé si la conocéis, es de este niño pakistaní que se llama Iqbal Masih. ¿Os suena? Es un niño cristiano que en un mundo musulmán era un esclavo que le tenían esclavizado haciendo telares. Y uno se pregunta, uno piensa, ¿no?, bueno,
que hasta que uno no es un poco adulto, no parece que uno no aprende a darse totalmente en la vida. Pues Iqbal, que logró salir de la esclavitud, con 12 años, organizaba a los niños para allí y organizaba manifestaciones en Pakistán para concienciar en contra de la esclavitud, a sabiendas de que podía morir, como de hecho murió. Es un mártir cristiano con 12 años que le mataron por denunciar la injusticia en su país, ¿no? Incluso tuvo la tentación, o le tentaron, porque vino a Inglaterra y a Europa a contar su experiencia, y le dijeron y le tentaron con el hecho de quedarse aquí para una educación, etcétera, etcétera. Y él dijo que no, que tenía que volver. Ese fue su tiempo y se dio totalmente también, ¿no? Ahí. Y la penúltima clave, me queda esta, ya la siguiente, ya termino, sería la fidelidad y la resistencia, ¿no? La vida cotidiana es el tiempo de la resistencia, de la perseverancia, de la fidelidad. Decía nuestro Señor, ¿no? Quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho, ¿no? Parece que siempre estamos esperando ese momento heroico en el que también incluso ante nosotros mismos podamos demostrar que nos damos totalmente, ¿verdad? Pero eso no sucederá si previamente no nos hemos dado en las cosas menos vistosas, ¿no? No sucederá, porque lo mismo, si miramos la vida de nuestro Señor, ahí lo tenemos, ¿no? Es decir, la cruz es la consecuencia de toda la vida concreta, ¿no? Y esto puede suceder la ventaja que tiene la fidelidad y la resistencia es que la podemos vivir en cualquier momento y lugar, ¿no? He puesto el ejemplo de Mandela para también, ¿cómo decir?, recordarnos que en cualquier circunstancia, incluso en las más penosas, como pueden ser los campos de concentración o la cárcel o lo que sea, uno puede vivir con su espíritu, con un espíritu de resiliencia que se dice ahora, ¿no? Es decir, de positividad y de amor incluso a los que me rodean o a los carceleros o a quien sea, ¿no? La resistencia, es decir, el mal no puede invadir mi corazón y mi alma, ¿no?, que me rodea. No puede, Dios está conmigo, ¿no? Sería así. Y por último, voy a poner este ejemplo con un texto precioso, ¿no?, que sería el martirio de la caridad, ¿no? Ya sabéis o sabemos que el martirio es la joya de la corona de nuestra vida evangélica y ¿no? Desde el principio de la Iglesia tuvo la gran visión de saber que nuestros mayores tesoros son nuestros mártires, ¿verdad? Ahí no hay, ¿cómo se dice?, hombre, mujer, ni esclavo, ni libre, ni religioso, ni laico, ni nada, ¿no? Porque los mártires son aquellos que han dado su vida en radicalidad totalmente por amor a Dios y a los demás, ¿verdad? Pero es verdad que hubo un momento de la vida de la Iglesia en el que el martirio se asoció a la vida religiosa, ¿verdad? Primero en el desierto, monacalmente hablando, y después ya también la apostólica, y los laicos quedamos así en un segundo plano. Pero en las últimas décadas, y especialmente a partir del Vaticano II, hubo con el famoso texto en la Lumen Gentium sobre la llamada a la santidad de todos los creyentes, de todos los cristianos, ¿no?, de todos, donde se rescató la idea del martirio de la caridad, ¿verdad?, que nos toca a todos, que es dar la vida cada día. Y lo que más me gustaba, es decir, es vivir el amor en la clave evangélica es un martirio. ¿Por qué? Porque nos obliga a renunciar a nosotros mismos. Y eso siempre duele. También siempre alegra. Pero las dos cosas, ¿no? Duele, pero ahí encontraremos la verdadera felicidad. Pero es un martirio, ¿no?
Y me gustó que una de las personas que yo mejor he encontrado, que mejor lo formuló, fue el padre Cristian. ¿Os acordáis? Esta es la comunidad de los mártires de Nuestra Señora del Atlas en Argelia, ¿no? De la famosa película de Dioses y Hombres, que también es una auténtica joya, teológicamente hablando, es preciosa, ¿no? Entonces, esta comunidad me gustaba mucho, además, porque puso muy en evidencia lo que es la santidad comunitaria. No era más mártir uno que otro, toda la comunidad, porque además lo decidieron conjuntamente, ¿no? Ojalá seamos comunidades de santidad conjunta, ¿no? Que nos animemos unos a otros y no pueda ser uno más que otro, sino juntos, ¿no? Con decisiones conjuntas de entrega conjunta, ¿no? Y entonces el padre Cristian, que era el abad, dijo, ya sabéis, bueno, tiene un testamento preciosísimo, que en la película lo están redactando, pero en uno de los libros que se publicaron con meditaciones suyas, tiene una meditación sobre el Jueves Santo, que es la guinda del pastel, y es lo mejor de las palabras que os voy a compartir, ¿no? Porque no perdamos de vista que esto lo escribió cuando él ya sabía que iba a morir como murió, es decir, con el martirio de sangre, ¿no? Que eso siempre infunde mucho respeto, sinceramente, ¿no? Pero él escribe, aun a sabiendas de que iba a morir así, escribe esto. Dice: por experiencia sabemos que los pequeños gestos a veces cuestan mucho, sobre todo cuando hace falta repetirlos cada día. Lavar los pies de los hermanos en Jueves Santo, vaya y pase. Pero ¿y si hay que hacerlo cotidianamente? Ponerse un delantal como Jesús puede ser tan serio y solemne como entregar la vida. Y a la inversa, dar la vida puede ser tan solemne como ponerse un delantal. Esto es la fe en la vida cotidiana. Muchas gracias.